Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Ante todo, agradecer, por supuesto, a graduados que nos hayan invitado y decirles que es un placer poder compartir la clase con la doctora Adriana Morón, que es realmente una profesional, una doctrinaria, diría yo, de primerísima línea, dedicada a la investigación del derecho. Además es magistrada, funcionaria de tribunales, y realmente creo que vamos a hacer un buen equipo, intentando no dar una clase, sino brindar elementos que a ustedes les sirvan para poder abordar esta especialidad. Porque los juicios de responsabilidad por mala praxis médica son juicios sumamente específicos y para los cuales hay que tener los elementos como si hiciésemos otra especialidad, derecho aduanero o lo que fuera. Ante todo, quiero que nos centremos en dos temas. El primero es que estamos frente a una medicina masificada, frente a una medicina que, en el cual nosotros pertenecemos a una obra social o a una prepaga, y por lo tanto no estamos en un vínculo privado entre el médico y el paciente, como ocurría hace muchos años, en el cual teníamos ese médico de familia que asistía a la madre, a la abuela, al hijo. Hoy, en parte la medicina es una medicina de derivación, que comienza con un médico clínico, que deriva a un especialista, y además de los especialistas tenemos subespecialistas. Por ejemplo, en neurocirugía ya tenemos la subespecialidad que se dedica concretamente a realizar operaciones láser en pacientes con Parkinson. Hace 30 años el paciente que tenía Parkinson era solo tratado por un neurólogo. Hoy es tratado por un neurocirujano que no cura el Parkinson, pero que mediante esa intervención quirúrgica lo ayuda a caminar al paciente, a deglutir, es decir, no cambia la cuestión cognitiva, pero quiero decir que cada vez hay más subespecialidades, y esto nos dificulta tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. También nos dificulta porque esta gran cantidad de personas que pertenecemos a una obra social o que pertenecemos a una prepaga, hace que en lugar de llamar a Germán López, en realidad para mí Germán López, cuando tengo que transcribir la historia clínica, que hoy ya está digitalizada y que tenemos normativa al respecto, es la historia clínica número 18.825. No está Germán López, no existe. Y entonces hay una anamnesis que hay que cumplir dentro de la obra social o dentro del prepago antes que Germán comience a hablar. Yo siempre ejemplo de las obras sociales, las terapias, ¿no? O sea, cuando uno hace terapia, son 30 sesiones anuales de media hora cada una. Yo creo que cuando ingresamos al psicólogo y le decimos, hola, ¿qué tal? Hace frío, me saco pero acá hace calor, me saco el saco, ya pasaron 15 minutos. Cuando le quiero explicar algo, ya me dice, son 30 minutos, se terminó. O sea, en 30 sesiones tengo que estar feliz y contento. Esto es porque estamos masificados, porque ya no vamos, no es posible tampoco, ir a ver a Freud y estar 45 minutos, 5 días a la semana. No es posible porque nuestra sociedad, los que vivimos en la zona de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, es
hay mucha gente, los médicos atienden en determinada cantidad de horas, en determinado lugar, y luego se van a otro sanatorio a atender, y en esas 3 horas hay que atender a 15 pacientes, o sea, hay que dividir. Y entonces, cuando Erika viene con un problema importante, lamentablemente yo tengo que darle el mismo tiempo que Germán López. Por eso es que en esta materia de responsabilidad por mala praxis médica, interviene la bioética, interviene, y en esto apelo a los tribunales, al momento de considerar la responsabilidad médica. Por otro lado, y antes de ingresar en los presupuestos, que ustedes me van a disculpar, yo soy una mujer y una profesional grande, que tengo muchos años, soy del Paleolítico casi, tengo muchos años ejerciendo la profesión, pero aún en este momento sigo respetando los presupuestos de responsabilidad civil, y es ahí, después la doctora Adriana Morón seguramente nos va a contar un poquito más, donde el abogado que hace parte actora muchas veces yerra. ¿Por qué? Porque al no tildar los presupuestos de responsabilidad, la demanda no está bien hecha. Y cuando contestamos demanda, yo hago en general parte demandada, encontramos siempre el obstáculo de prácticamente una excepción de defecto legal, muchas veces, y en otros casos, la razón para lograr interrumpir el nexo de causalidad. Pero ahora quiero hacer un planteo previo, y ese planteo previo tiene que ver con el nuevo paradigma al que nos enfrentamos en la Argentina desde marzo de 2020, en los países asiáticos desde noviembre del 2019, y que va a cambiar, pienso yo, la visión de la responsabilidad por mala praxis médica. Y el paradigma es justamente la actuación médica en pandemia, que es inédita en nuestras vidas. O sea, nosotros hemos leído sobre la peste negra, hemos leído sobre pestes que han ocurrido y los tomamos como hechos históricos, pero hoy tenemos una realidad. Y en esta realidad también va a cambiar el incumplimiento objetivo como primer presupuesto de responsabilidad civil a la hora de analizar la responsabilidad médica. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pienso esto? Porque hoy en día es tan contagiosa esta enfermedad, es tan endémica, que el cardíaco duda de ir a un centro cardiológico porque se compensa de lo cardiológico e ingresa, o sea, le ingresa el virus por el cual muere, porque tiene una preexistencia que lo habilita a morir. El paciente oncológico, antes, cuando terminaba una quimioterapia, recurría, porque en general sufren problemas secundarios, e iba a la guardia. Y en la guardia muchas veces se los internaba para que vuelva, digamos, a estar compensado. Hoy en día, yo trato con médicos, hoy en día los pacientes oncológicos no van con suerte al tratamiento, pero no van cuando están descompensados, porque la descompensación sumada al virus provoca su muerte, irremediablemente, y con antelación a la hora señalada que en su vida tenían señalada, esto es lo que quiero decir.
Y esto también entonces nos va a cambiar, y sobre esto quiero reforzar, cómo vamos a tratar los presupuestos de responsabilidad civil frente a esta situación, que todavía no lo llegamos a tratar. Esto va a ser para dentro de 2 o 3 años, que va a haber demandas por negligencias en tratamientos oncológicos, en tratamientos odontológicos, en tratamientos cardíacos, e incluso ante una simple molestia donde uno decide no ir a la guardia, porque ir a la guardia es más peligroso en nuestro sentir, y los números lo dicen, que tratar de solucionar vía telefónica, vía Zoom, vía internet, como fuese, una situación médica. Entonces esto nos cambia el paradigma. Y otra cuestión que quiero que, porque este tema daría como para que hiciéramos con la doctora un taller de varios encuentros en los cuales pudiésemos analizar cada uno de los institutos, que nos permitiría abocarnos y ver en cada momento cómo tratar, cómo abordar ese instituto. Quiero hablar un poquitito sobre los derechos programáticos de los pacientes. Quiero que reflexionemos todos juntos, porque, como yo siempre digo, para mí es muy importante todo lo que ustedes me aportan. Esto es un feedback, somos todos profesionales y acá estamos en un ateneo. Ustedes saben que los médicos, cuando tratan un tema en un servicio, se reúnen, y sería de muy buena práctica para los abogados que también lo hiciéramos, para que en el estudio jurídico se pudiera hacer, etcétera, un ateneo en el cual podamos debatir los casos. En esta charla, en esta conversación, lo que estamos haciendo es intentar ver la problemática que tenemos frente a los juicios de responsabilidad por mala praxis médica para no incurrir en mala praxis jurídica, ¿sí? Lo cual es muy importante. Les hablaba de los derechos del paciente. Y en esto, desde mi óptica, tenemos más declaraciones que derechos que ejercitamos como pacientes. Porque en esto, tal vez para ustedes que son muy jóvenes van a decir, pero esta mujer es del Paleolítico, miren lo que habla. Y les voy a hablar de la nota al artículo 936 del Código Civil de Vélez. ¿Saben de qué hablaba? Hablaba del miedo. El miedo no obsta al acto voluntario, no vicia el acto voluntario. Pero ya Freitas hablaba de que el miedo obsta al consentimiento, y mucho más aún cuando estamos frente a una situación de un daño físico y recurrimos al médico en la interpretación que el vínculo va a ser asimétrico. ¿Por qué? Porque, como decía en su maestría, y todos los que pudieron hacer seguramente lo han podido realizar, el maestro Gersi, Carlos Gersi, decía, acá tenemos un vínculo claramente asimétrico. Todos los que estamos hoy en este grupo tenemos un vínculo simétrico. ¿Por qué? Porque todos van a aportar, todos van a hacer preguntas, y ustedes ya tienen un cúmulo de conocimientos en los cuales si yo les dijera que la ley 26742 es inconstitucional, alguien saltaría y diría, pero de los argumentos.
cuando el médico nos indica un tratamiento, nosotros quedamos vacíos de argumentos. Por eso es que yo quiero e insto a la justicia a contemplar muy bien cuando hablamos de los derechos del paciente, los derechos incorporados en la ley 26.529, en el artículo 5, que daría para una larga charla, donde se le impone al médico una serie de requisitos que les quiero comentar que en la práctica difícilmente ocurran, pero que además eso lo firmamos ejerciendo el derecho de pacientes cuando estamos en la camilla, listos para ingresar por la ventana para llegar a quirófano. Eso es un consentimiento. Yo entiendo por consentimiento un acto voluntario, un acto realizado con discernimiento, con intención y con libertad. Me siento esclava en una camilla previo a entrar a un quirófano. Me siento esclava cuando voy a hacer los trámites administrativos para que me realicen una resonancia magnética y me piden que firme un papel entre todos los papeles que entrego, porque entrego mi credencial, el bono, el copago, en fin, es más largo el trámite que hacer un expediente judicial, y entre otras cosas me dicen, firme el copago, firme acá, y no leí nada. ¿Eso es consentimiento informado? Vamos a debatirlo, si Dios quiere, en otro taller, porque en esto, cuando falta el consentimiento, estamos frente, que les aclaro que esta es una institución que viene de los Estados Unidos, que comienza en el año 1914, y que tendríamos también que debatir, y sería muy interesante, si el nomen iuris, consentimiento informado, es el mejor dado que esta ley 26.529, que regula el consentimiento informado y la historia clínica, ha sido criticada justamente por esto, porque se dice, y ya Vidar Campos lo criticaba, porque el consentimiento siempre es informado. ¿Cómo voy a dar un consentimiento sin discernimiento? Y cuando tengo discernimiento yo ya me informé, entendí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, estoy en línea, ¿no? ¿O estoy hablando sola? No, porque a veces tengo miedo de que se me vaya el internet y quedarme hablando sola. Gracias. Entonces, este es un tema también muy importante porque del lado médico, quiero contarles también que muchas veces se observa que el médico tiene la buena fe creencia, digo, él de buena fe piensa que, dado que Miriam firmó un consentimiento informado, se eximió de responsabilidad. No, yo les digo, no, doctores, no se eximieron de responsabilidad. Sí de informar, o sea, de este deber de información que en realidad lo tenemos que dar en todas las profesiones. Nosotros también como abogados debemos informarle a nuestros clientes. Y también quiero aclarar, hay un muy viejo artículo en la ley de 1989, escrito por el doctor Alterini y el doctor López Cabana, que decía notas distintivas de un profesional. Y claramente establecía la discrecionalidad técnica y científica del profesional, y del profesional se refería en ese artículo no solamente al médico, al abogado, etcétera, sino se refería también al mecánico, se refería a, digamos, elevaba el oficio a la profesión justamente para generar mayor responsabilidad. Y cuando Erika le aconseja a su cliente
no apelar, está patrocinándolo, ella tiene su criterio. Es decir, es en función de su experiencia puesta en el escritorio que aconseja no iniciar una demanda, no apelar, porque, digamos, cuando hacemos este tipo de juicios, nosotros tenemos que medir el riesgo de siniestralidad de perder el juicio. Y en este sentido, hoy contamos los abogados con una herramienta muy importante, que la contamos desde el año 1997, y que es la etapa prejudicial obligatoria, la mediación. ¿Por qué es un gran elemento? Porque nosotros ahí podemos medir, en función de la contraparte, que somos los que hacemos todos los días estos juicios y contestamos demanda, es un lugar más para medir el riesgo de siniestralidad de perder el pleito. Porque el cliente, en términos prácticos, va a llegar al estudio desde su dolor, desde su daño. Pero nosotros somos científicos del derecho y nosotros tenemos que biopsiar si ese daño está dentro del marco de la responsabilidad o no, o es un daño que no se encuentra incurso dentro de la normativa vigente. No todo daño es indemnizable. Y también le tenemos que aclarar a ese cliente que lo que vamos a hacer en sede civil es obtener siempre una reparación económica. No me van a devolver a la persona que perdí. No me van a devolver la pieza molar que me extrajeron. Me van a reparar por el sistema impuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es justamente indemnizar. Y esto es nuestro deber, explicarle al cliente, explicarle, por un lado, en qué consiste un juicio de responsabilidad por mala praxis médica, en términos decodificados, en términos que lo pueda entender. Porque lo que yo entiendo no es lo mismo que lo que entiende la doctora Adriana Morón. Adriana Morón es una persona muchísimo más formada que yo. A ella se le puede hablar en un nivel mucho más alto que a mí. Y les garantizo que es así, lo digo con todo orgullo porque es mi amiga y la quiero muchísimo, y es así. Entonces el médico a mí, o el abogado a mí, me tiene que hablar en términos que yo pueda comprender. Y también es indispensable que si yo no logro ver la responsabilidad del médico, de la institución, ahora vamos a ver, porque la legitimación pasiva, estamos dando, por supuesto, un pantallazo que tendríamos que darlo en 10 clases, pero lo hacemos en los minutos que tenemos. Si no lo logramos encuadrar nosotros científicamente, le tenemos que explicar que la chance de ganar el pleito es realmente pequeña. Es decir, le tenemos que explicar que el riesgo de siniestralidad, de perder este pleito por falta de elementos, tenemos acá un paciente cardíaco que contrajo el COVID. Tenemos pocos elementos para sacarlos del COVID. ¿Se entiende? ¿Qué nos diría un médico? La chance es pequeña. ¿Existe una chance? Siempre existe una chance. Porque les digo más, a veces un juicio que uno piensa como demandado que no se va a ganar, por la pericial médica después se gana. Por supuesto no podemos garantir, pero hablamos sí de riesgos de siniestralidad, de la posibilidad de ganar o de no ganar un pleito.
Y esto es importante que ustedes lo midan como científicos del derecho y que si no tienen la certeza de lo que están pensando, porque hay dudas, porque no les cierra la responsabilidad, Ateneo. Nos juntamos en Ateneo, nos reunimos y debatimos el caso. Eso es un excelente recurso que tienen los médicos, igual que el comité de bioética que tienen en todos los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque ahí intervienen los médicos, intervienen personas religiosas, intervienen los psicólogos, sociólogos, interviene el abogado, y entre todos, dado que esta es una especialidad interdisciplinaria, porque mi incumbencia profesional como abogada solo tiene posibilidad de progresar si interdisciplinariamente cuento con mi primer colaborador, mi primer socio en este juicio, que va a ser un médico. Estos juicios, la prueba pericial médica es una prueba muy importante. ¿El juez se puede apartar? Sí, se puede apartar, pero hay que fundamentarlo. Y pocos jueces son médicos. Yo conocí un solo juez que era médico, y aún siendo médico hay que ver si puede responder a esa especialidad. Pero para poder abarcar, entonces les decía, estos juicios de responsabilidad médica, les voy a dar, no un consejo, queridos colegas, porque todos lo sabemos, pero a veces no lo aplicamos, porque les voy a decir lo que yo noto, que los profesionales van directo al daño. Y antes de llegar al daño, que no todo daño es reparable, tenemos que ir para atrás y comenzar con el primer presupuesto de la responsabilidad civil que la vamos a aplicar a los médicos. ¿Qué es el incumplimiento objetivo? Claro, si yo dijera, máxima velocidad 100, Germán va a 180, comparación entre la conducta obrada y la conducta debida, es sencillo. Ahora, la medicina no es exacta. El profesional tiene discrecionalidad técnica y científica. ¿Por qué? Porque tal vez yo le pregunto, voy a saltear voy a correr un poquito acá. Norberto puede asesorar a un consorcio y tener como criterio que en realidad hasta que no se dejan de pagar 4 expensas, no conviene, por razones que él argumenta, iniciar el juicio de ejecución. Es un criterio. ¿El administrador lo va a obligar en la primera expensa que no se paga a iniciar el juicio? No. Al médico le pasa lo mismo. Hay médicos que tienen el criterio de la cirugía y otros médicos que aguardan a la cirugía. Hay médicos que, por supuesto, yo no soy médica, así que lo que digo, si hay algún médico que es muy bienvenido a la charla, de ninguna manera digamos, es científico. Tómenlo linealmente como si así fuera. Hay veces que a una mujer se le detecta un nódulo en una mama. Hay médicos que indican una punción. Hay otros que indican una mamografía amplificada, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Hay otros que prefieren intervenir y se termina el problema.
Esto fue el caso que ocurrió hace muchos años y que dio lugar al consentimiento informado como daño reparable, que fue el caso Fariña Humberto, en el Hospital de Niños, donde había dos criterios que se debatieron contra Piñeiro, perdón, Fariña Humberto contra Piñeiro, y hospital y municipalidad era en aquel momento de la ciudad de Buenos Aires. Había dos criterios para tratar un tumor de una niña. El primer criterio, como era una niña, era hacer una resección parcial, lo tenía en la mandíbula, era del servicio maxilofacial. El segundo criterio era hacer una extracción radical, porque de esa manera se iba a evitar absolutamente tener que tener una enfermedad oncológica futura. Bueno, el médico que la trataba consideraba de que lo que correspondía era una resección parcial. Ese día el médico no fue al hospital, ustedes saben que de todas maneras en el hospital público atiende el médico que llega, y el médico que llegó fue el doctor Piñeiro, que consideraba que había que hacer una resección total. Entonces, yo no lo podía convencer, porque quiero aclararles, en los Ateneos se realiza una especie de dictamen, no es vinculante, por ejemplo, para Roxana Piñeiro, no es vinculante para ella que tenga que tratar de esa manera al paciente. Se discute, se llega a una conclusión, pero Roxana sigue con su autonomía científica y discrecionalidad técnica que le permite realizar una resección parcial, porque es su convicción. Hablábamos de Norberto en el ámbito jurídico y en el ámbito médico sucede lo mismo. Entonces, cuando hablábamos de 100 kilómetros por hora y 180 kilómetros por hora, era claro el ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos de resección parcial y resección total, de ejecutar expensas ante la primera falta de pago, o ante el pago 10, porque Norberto dice, yo junto 10 expensas y entonces tengo más intereses, no sé, lo que puede argumentar Norberto, ambos criterios son válidos. Y en medicina ustedes se van a encontrar que la conducta debida no es única. Hay varias alternativas de conductas debidas. Y por otro lado, dependerá del lugar donde ocurre el hecho. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo. En Uspallata, cerca de Mendoza, 2 horas de Mendoza, hay un hospitalito muy lindo. En ese hospital va una vez por semana a atender el odontólogo. Si ustedes van a Uspallata, van a encontrar que la mayor parte de la gente tiene pocas piezas dentales. ¿Saben por qué? Porque el odontólogo va una vez por semana. Entonces, ¿puede arriesgarse ese odontólogo a una gran infección? No, cuando ve la infección, extrae la pieza molar. Y se terminó. ¿Sí? Ese criterio está bien aplicado en un lugar donde no hay odontólogos. Entonces, hay que adecuarlo al lugar. No es lo mismo atender una cuestión cardíaca en un avión, que además la medicina ha progresado de la misma manera que el derecho, y quiero aclararles que los médicos que tienen mi edad saben hacer una maniobra que hay que saber hacerla. Les pido por favor que no la intenten imitar, pero se las voy a contar. Cuando hay un paro cardíaco, cuando había en aquellos años, cuando yo me recibí un paro cardíaco, y se había recibido algún médico, hay una maniobra que es pegar una trompada en mitad del pecho. Pero hay que saber, no empecemos a las trompadas, no practiquemos, porque hay que saber cómo pegarla. Hoy en día esa maniobra no existe más, porque ahí están los desfibriladores en todos lados, ¿se entiende?
Entonces, si no tenemos desfibrilador y no tenemos al médico que sepa pegar la trompada, no es cuestión de que nos reunamos todos e intentemos volverlo sobre esta base, ¿sí? Entonces, siempre ustedes cuando tienen un caso de responsabilidad médica, siempre tenemos y vamos a compartir parte de honorarios, yo sé, vamos a tener esos tiempos médicos que son diferentes a los jurídicos, pero vamos a ir a buscar un médico. En lo posible, un médico de especialidad legista, en lo posible. Los médicos de especialidad legista son los médicos que nos permiten a nosotros, nos traducen, son un puente entre la medicina y el derecho. Pero atención, ellos en su campo técnico, para que nos orienten sobre qué grado de satisfacción, qué grado de utilidad tiene la medicina que el tratamiento que le ha proporcionado el galeno en cuestión. ¿Sí? Es decir, no se de ninguna manera puede opinar sobre nuestro segundo presupuesto de responsabilidad civil, porque yo a los médicos les prometo que no voy a aplicar una trompada para sacar a nadie de un paro cardíaco. Por favor, señores médicos, no hagan amparos. Por favor, no me hablen de la culpa o del dolo. No me hablen, porque ustedes me hablan de la culpa desde un lugar que no es científico jurídico, o sea, no estamos dentro del ámbito jurídico. Elimino todo lo que diga el médico de culpa. Me quedo con el incumplimiento objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Tenía COVID y lo trataron con aspirineta. Entonces van a decir, ¿qué podría decir nuestro médico legista en el dictamen? El COVID se trata, y disculpen lo que voy a decir porque seguro que está mal, por favor, les ruego que no me denuncien, porque a veces hay denuncias porque uno dice cómo se cura el COVID. Se cura con Optamox, alternativa 1, con no sé qué cosa de los animales, con lavandina, con una intubación. Conviene intubar en el 50% de los casos, la intubación genera nuevas infecciones. ¿Está bien que lo hayan intubado? A nosotros nos va a plantear la duda esto. Y entonces tendremos que seguir preguntando a nuestro consultor técnico, porque así lo vamos a llamar y lo vamos a presentar en la demanda. Pero vamos a tener claro en el relato de hechos, en el cual vamos a poder plantear, vamos a poder decir, señores, acá se presentó un paciente con COVID. Lo trataron durante 10 días con aspirineta y el paciente falleció. Esa fue la conducta obrada, y la literatura médica nos dice que el tratamiento debe ser realizado con, y ponemos las alternativas, y siempre lo tenemos al lado a nuestro consultor técnico, para que en este primer presupuesto tan importante de responsabilidad civil, nos informe para considerar si es viable o no la demanda. Porque si el COVID se trata también con mejoralito como nueva técnica que viene de Israel, estamos ante un grave problema. O sea, el riesgo de siniestralidad de perder el pleito es muy alto. Tenemos como un segundo elemento que ustedes tienen que señalar y discriminar
el factor de atribución, cómo y a quién le imputan esa conducta. Al médico de guardia que lo mandó a la casa con el mejoralito, con la aspirineta, al médico de terapia intensiva, al de hematología que le hizo la transfusión que le correspondía a otro paciente con un grupo sanguíneo que no era el de él, y aún así le hizo una transfusión de sangre con un grupo que no le correspondía. Me apuro un poquito pues, porque tenemos que dar lugar a las preguntas, luego que hable la doctora Adriana Morón y después las preguntas. Tengo que ver un elemento esencial, que es el daño jurídico. Y tengo que ver si hubo daño cierto. No cualquier daño es susceptible de indemnización en nuestro ordenamiento jurídico. Miren, yo tengo 57 años y cuando subo el colectivo, ahora está todo vacío, para mí es un remis, pero en épocas en que iba a la facultad a dar clases, tomaba el 67 y subían todos los chicos cansados y y entonces yo me iba corriendo porque decía, a ver si a mí, que me ven un poco viejita, me ceden el asiento. Y me dolían las piernas, y yo decía, y nadie me cede el asiento, y entonces esperaba la ocasión, porque después en el club de amigos se bajaban muchos muchachos de Manliva, pero se sentaban los alumnos que corrían más rápido. Claro, a mí me producían un daño porque me hacían doler más las piernas, pero ese daño no tiene entidad jurídica. No podría hacer ningún reclamo yo con ese daño, ni a los pasajeros, ni al conductor, ni al dueño del transporte del 67. Y finalmente, y esto quiero aclarárselos porque es fundamental, analicen la relación de causalidad entre el hecho y el daño. No vaya a ser cosa que ustedes imputen la muerte por un infarto, y esto que decía que tendríamos que tratar en otros talleres dedicándole tiempo a cada instituto, haya sido por una infección intrahospitalaria, y ahí es donde yo siempre intento interrumpir ese nexo de causalidad y decirles, Marcela, tenés 3 presupuestos, pero a vos te falta el 4, porque yo te interrumpo el nexo de causalidad, Marcela. No se murió por el tratamiento, por el hecho del tratamiento cardíaco, se murió por la infección intrahospitalaria. Mi médico, mi cardiólogo, quedó interrumpida su acción por la infección intrahospitalaria. Estoy hablando ya muy genérico y me fui de tiempo, pero por supuesto estamos abiertas a las preguntas y desde ya hacer algo más grande que nos permita analizar instituto por instituto, porque tenemos mucho por ver. Me quedó la legitimación pasiva, me quedaron muchísimos temas. Gracias y perdón que te quité 2 minutos, Adriana. Te cedo la palabra. Apago mi micro. Ok. Bueno, muchas gracias por compartir el taller con nosotras. Quería solamente saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Yo voy a compartir pantalla, traje mucho material para ver.
También me gustaría que por el chat, que yo ahora no lo voy a ver, cuando lo habiliten, sea algún tema que sea de su interés para futuros talleres para profundizar. También les quería dar las gracias porque, como decía Cicerón, no hay deber más grande que el de dar las gracias por compartir el taller. Y también que eso también es una muestra de, como decía Roberto Arlt, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, ¿no? Como el techo de la excelencia se lo pone cada uno. Y, digamos, en vez de estar mirando una película, están tratando de nadar en aguas más profundas. Y eso merece una felicitación, sobre todo en este contexto. Bueno, yo traje bastante material. Yo trabajo en el Poder Judicial, entonces la idea del doctor Ameal, de Elisa Romano, que muy gentilmente nos invitó, es también que ustedes vieran las dos visiones diferentes del mostrador, detrás del mostrador, y Raquel, la profesora Raquel, que tiene muchísima experiencia en el ejercicio de la profesión. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿La están viendo, no, la pantalla? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, lo que voy a señalar es que las instituciones jurídicas no se encuentran en el vacío, se encuentran inmersas en una sociedad que está asignada por profundos cambios. Entonces nosotros tenemos que reconocer las características de esta sociedad posmoderna para luego analizar las instituciones jurídicas. Entonces, sabemos que hay diferentes nombres de esta sociedad. Brzezinski la llama la sociedad tecnotrónica, McLuhan la llama la aldea global, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han la llama la sociedad del cansancio, porque dice que antes, en la época de Hegel, era el amo y el esclavo, pero ahora nosotros, porque ya sea porque queremos progresar o ganar más dinero, nos exigimos, y nos exigimos de tal manera que llegamos al burnout, y por eso lo llama la sociedad del cansancio, porque no es impuesto por un jefe, sino por nosotros mismos. También Byung-Chul Han llama a esta sociedad la sociedad de la transparencia, porque con las redes sociales tenemos nuestra vida expuesta. Ulrich Beck, un sociólogo alemán, la llama la sociedad del riesgo. Guy Debord, la sociedad del espectáculo, donde todo está mediatizado. Entonces, en esta sociedad, así caracterizada, como dice Yuval Harari, el historiador israelí, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Pero al mismo tiempo que uno trata de brindar claridad en una materia tan difícil como la responsabilidad médica, también debemos tener en cuenta las enseñanzas de Edgar Morin, que es un sociólogo francés, que nos dice que cuando nos proponemos abordar un tema, se debe aprender, dice Edgar Morin, a navegar en océanos de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Es decir, que la certeza está en los archipiélagos nada más. Y también en esta era, también conocida como la era digital, la era exponencial o cuarta revolución. Imagínense que en este momento la inteligencia artificial está estudiando para conseguir embriones de células madre, es decir, sin óvulo ni espermatozoide, solo con células de otro embrión. ¿Sí? También es interesante puntualizar que esta persona que ustedes están viendo en la foto es la primera persona que se llama cyborg. ¿Por qué? Porque Neil Harbison, ese primer cyborg, nació con acromatopsia, que es una enfermedad que impide distinguir la gama completa de colores. Solo observaba los valores blancos, negros, grises. Entonces se le hizo un injerto de antena auditiva que conectada con el cerebro le permite escuchar los colores, incluso hasta percibir algunos invisibles como infrarrojos o ultravioletas, lo que le otorga la ventaja de saber si los niveles son adecuados para tomar sol, por ejemplo, que nosotros no podemos. Y gracias a un pequeño chip, el aparato es capaz de traducir las distintas frecuencias de la luz y la composición de los colores del mundo real en frecuencias audibles.
esto implica la transformación de su carencia en una potencialidad superior a la del resto de los mortales. Incluso puede llegar a ver imágenes de internet a través de esa antena, le llegan a su cerebro. Entonces, como también decía Edgar Morán, que no está escrito, pero él decía que debemos estar preparados para lo que nos sorprende, porque lo que nos sorprende es, ya pasa a ser habitual. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, dice, para lo inesperado. También se conoció en una noticia en la BBC de Inglaterra, en el año 2019, dice la polémica técnica por la que nació el primer bebé de 3 padres, como método de fertilidad. ¿Qué pasó? En un óvulo, ustedes saben que la mitocondria, que está dentro del contenido de la célula, puede transmitir enfermedades. Entonces, esta mujer que quería tener un hijo, tenía un problema en la mitocondria. Entonces, ¿qué pasó? Se le injertó una mitocondria de otro óvulo. Y junto con el gameto masculino, nació un bebé que tiene 3 progenitores. ¿Sí? Entonces, eso que en Mundo Feliz, Aldous Huxley, en la obra conocida, Brave New World, cuando él habla de los bebés probeta, que en ese momento era una fantasía, bueno, ya se está experimentando para hacer un útero artificial. Entonces es necesario reconocer las características de esta sociedad y saber que esta era digital, esta era exponencial, el cambio es disruptivo. Se considera que es más disruptiva que de pasar de la mecánica a la electricidad, lo que estamos viviendo. Ese es el contexto. A eso cabe agregarle la pandemia de COVID, que como decía una neuropsicóloga, Irene Talarico Pinto, la pandemia ha suspendido el mundo, lo ha puesto literalmente en pausa con consecuencias devastadoras. Entonces es necesario reconocer los influjos de esta sociedad posmoderna, donde se dice que la caracteriza un individualismo exacerbado, donde la ciencia y la ética no tienen ética y estética sin ética, donde hay un relativismo moral. Entonces es necesario conocer estas características para después analizar las instituciones jurídicas. Bueno. En una conferencia dada por el doctor López Mesa, que siempre las comparte, en YouTube se pueden ver tranquilamente, él explica que otrora el médico de cabecera hoy se transformó en un médico fungible, ¿sí? Ya no existe más la noción de médico de cabecera. El médico generalista pasa a ser un médico súper especializado. La medicina tradicional se ha transformado en una medicina a la defensiva. Se piden estudios por demás porque el médico está a la defensiva debido a la cantidad de juicios que cada vez hay más. Y la medicina paternalista, que ahora lo vamos a explicar bien, hoy en día se pasó a la ley de derechos del paciente y de muerte digna, que esta ley modifica los derechos del paciente, ¿sí? Este es el panorama. Pero vamos a hacer un breve panorama histórico para aludir, me pareció importante, el Código de Hammurabi, 1750 a.C. Este código estaba basado en la ley del talión. Las leyes que fueron recibidas por el rey Hammurabi de parte del dios Sol y aluden a la responsabilidad médica. Veamos, por ejemplo, el artículo 215 establecía: si un médico atiende a alguno que tenga una enfermedad grave con el punzón, o sea, con el bisturí de bronce, y lo cura, o si abre con el punzón de bronce la catarata de alguno y le salva el ojo, recibirá 10 sicles de plata. Pero el artículo 18 establece: si un médico trata a un hombre libre de una enfermedad grave con el punzón de bronce y lo mata, y si con el punzón de bronce separa la catarata y le saca un ojo, se le amputará la mano. Es decir,
que el Código de Hammurabi ya preveía una responsabilidad civil y penal. ¿Qué pasaba en Grecia? En Grecia la medicina era una experiencia que se transmitía de persona a persona, de padre a hijo, eran conocimientos heredados. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación Hipócrates? Porque vamos a ver que tanto la doctrina como la jurisprudencia hacen referencia al juramento hipocrático y es necesario saber de dónde nace este juramento hipocrático. Bueno, Hipócrates era un médico que había nacido en el año 460 a.C. en la isla de Kos, en Grecia. Y Hipócrates fue el primero en rechazar el punto de vista de sus contemporáneos que decían que la enfermedad era provocada por supersticiones, por espíritus diabólicos, por caer en el disfavor de los dioses. Hipócrates decía que la enfermedad tenía una explicación tanto física como racional, y que con una buena dieta y con ventilación y con ayuda de la medicina se podía lograr la curación. Pero Hipócrates estaba más preocupado en los deberes de los médicos que en sus derechos. Entonces, él introdujo este juramento hipocrático, que ahora lo vamos a ver, que si bien se le atribuye a él, algunos historiadores afirman que fue redactado por uno de sus discípulos. Sea como fuere, vamos a ver el juramento hipocrático de aquella época, del siglo V a.C., y un panorama muy breve de los dioses a que hacía referencia. Hipócrates decía: juro por Apolo médico. Ahora, Apolo era el dios de la belleza, el dios de las curaciones, el dios de las enfermedades. Y también decía: juro por Asclepio. ¿Quién era Asclepio? Asclepio era el hijo de Apolo y el hijo de Coronis. Apolo se enamoró de Coronis, que era la hija de un rey, era mortal, pero como Coronis le fue infiel, con ayuda de otra diosa, la asesinaron. Y Apolo le dio pena por la criatura, que era su hijo, y la extrajo del vientre de Coronis, en lo que se considera la primera cesárea. Y Asclepio en Roma es conocido como Esculapio. Ustedes habrán conocido la frase "un gallo para Esculapio". Bueno, a título informativo, porque los que vieron filosofía del derecho, o los que les interesa, recuerden que Sócrates, cuando estaba en el lecho de muerte y estaba tomando la cicuta, y se le rigidizaban los miembros inferiores y ya estaba llegando al vientre, le dice a Critón: Critón, es necesario que le pagues un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo y cuida que ello se haga. Ahora, por supuesto, le dijo a Asclepio porque era el dios griego. Esta frase suscitó mucha polémica porque no se sabe, esta fue la última frase de Sócrates y está contemplada, para el que le interese profundizar, en el Fedón, que es un diálogo de Platón de la época de su madurez. Está contemplada en el Fedón, en la última parte. Suscitó mucha polémica porque no se sabía por qué, si Sócrates había sido irónico, porque Sócrates, justamente una de las acusaciones era que él veneraba a su conciencia como un dios y no a los dioses, a los demás dioses. Entonces, tal es así que lo llevó a Nietzsche a decir en La Galla Ciencia: a Sócrates le dolía la vida. Y Nietzsche dice, que también para el que le interesa, en un párrafo maravilloso de una muy buena prosa, Nietzsche dice: no le puedo perdonar a Sócrates porque era un personaje tan magnánimo que amaba la vida, y de repente una frase irónica que le ofrezca a Asclepio un gallo, que en esa época se hacían ofrendas a Asclepio, como diciendo, si a Sócrates le duele la vida, quiere decir que la muerte en definitiva le está agradeciendo a Asclepio que lo liberara de sus males, o sea que el cuerpo le pesaba y lo iba, digamos, la muerte lo liberaba, ¿sí? Entonces, de todas maneras los historiadores no están de acuerdo si la frase era irónica o no, y bueno. Pero bueno, Asclepio entonces, volvamos al juramento hipocrático: juro por Apolo médico, juro por Asclepio, el dios de la medicina,
por Higía y Panacea. Higía, de ahí deriva la palabra higiene. Higía era la hija de Asclepio, una de los hijos, tenía varios, y Panacea también era la hija de Asclepio. Pero Higía era la diosa de la limpieza, y Panacea, que está asociada a la farmacología, cuando nosotros decimos una panacea, era un remedio que cura todos los males, de ahí deriva la palabra griega. Entonces se juraba por Apolo, por Asclepio, por Higía, por Panacea, por todos los dioses, y decía, respetaré a mi maestro de medicina tanto como los autores de mis días, porque recuerden que eran conocimientos heredados y generalmente se enseñaba la medicina en un templo que se llamaba Asclepeion. Y además decía el juramento hipocrático, callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, en cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos. Ahora bien, esta concepción tradicional de la medicina hipocrática, ¿por qué es tan importante? Porque perduró por 25 siglos, con un sesgo paternalista, es decir, había una relación paternalista entre Galeno y el enfermo. Recordemos que Galeno fue también un médico muy famoso que fue de una época posterior a Hipócrates, estudió con los discípulos de Hipócrates, fue conocido porque era el médico de los gladiadores, y era el médico fue el médico del emperador Marco Aurelio y del emperador Cómodo, y sus estudios de fisiología, de anatomía, son muy conocidos. Por eso al médico también se lo llama Galeno, ¿sí? Entonces, este sesgo paternalista, que existió durante 25 siglos, esta relación paternalista entre Galeno y enfermo, tenía como principio no dañar y procurar el bien del paciente. Pero no se tenía en cuenta el parecer del enfermo, no se le informaba adecuadamente, porque se lo consideraba un incompetente moral. El médico decidía y resolvía en consecuencia. Ahora bien, ¿qué se conoce como el juramento hipocrático moderno? Bueno, hay una declaración que se llama la Declaración de Ginebra, conocemos Ginebra, Suiza, que es una de las políticas más antiguas en los principios. Entonces, esta Declaración de Ginebra fue conocida rápidamente como la versión moderna del juramento hipocrático. Sin embargo, se mantiene como uno de los documentos más constantes de la Asociación Médica Mundial, ¿sí? Ahora bien, si nosotros analizamos el texto del juramento de la UBA de las ciencias médicas, vemos que a los médicos, entre otras, se les dice: juráis conservar el respeto y el reconocimiento a que son acreedores vuestros maestros, desempeñar vuestro arte con conciencia y dignidad, hacer de la salud y de la vida de vuestro enfermo la primera de vuestras preocupaciones, respetar el secreto de quien se os haya confiado vuestro cuidado. Vemos que está muy relacionado con el juramento hipocrático, que le sirve de base. Tan es así que va a ser citado por la doctrina y por la jurisprudencia, a pesar de que sean normas éticas. Entonces, en definitiva, los objetivos de la ciencia médica se encuentran enunciados en el juramento hipocrático, que acabamos de ver, y que con la Declaración de Ginebra, que lo va revisando y lo va modernizando. Ahora bien, acá traje un ejemplo, traté de seleccionar jurisprudencia lo más reciente posible, de cómo se plasma este juramento hipocrático en la jurisprudencia. Veamos. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, Sala Tercera. Dice: resulta responsable del fallecimiento de una paciente el médico de guardia, pues si bien su proceder técnico al momento de asistirla fue correcto, con maniobras de reanimación, su accionar fue extemporáneo, ya que habían transcurrido varias horas desde la consulta. Es decir, cuando quiso hacer el procedimiento de reanimación, ya era tarde, aunque el procedimiento era correcto. Entonces, los jueces, el tribunal colegiado, los jueces afirman: es evidente que es la historia clínica, como señala Gersi, es la que va a dar la clave en la relación de causalidad
aludiendo a los presupuestos de responsabilidad civil a los cuales aludió la profesora Traiman. Su confección clara, precisa y verídica, conforme juramento hipocrático, revelará al juez con nitidez y precisión si los pasos adoptados en el caso son reveladores de la correcta intervención del galeno. Ven que dice su confección clara, precisa y verídica conforme al juramento hipocrático. Es decir, que nos remontamos al juramento hipocrático actualizado por la Declaración de Ginebra. Esto es una sentencia reciente. Veamos otra sentencia que, si bien es del 2012, también hace referencia al juramento hipocrático. En este caso, un hombre ingresó a la guardia de una clínica para ser atendido por un infarto. Dado que el establecimiento no contaba con un acuerdo con la empresa de medicina prepaga, imagínense la situación. El paciente entra, y si usted no tiene carnet de la medicina prepaga, a la que estaba afiliado, el paciente fue derivado a otro nosocomio, donde finalmente falleció. Por motivo de ello, la esposa y los hijos del occiso dedujeron demanda de daños y perjuicios contra el sanatorio y el médico que dispuso su derivación. El juez de grado hizo lugar al reclamo. Apelado el decisorio por todas las partes, la Cámara lo modificó en cuanto a la responsabilidad atribuida a los emplazados por la pérdida de chance y redujo los montos indemnizatorios. Obviamente el tema de pérdida de chance amerita un mayor tiempo que, en el caso de ser de su interés, lo pueden dejar establecido en el chat y se puede abordar ese tema con mayor profundidad. Pero es un error que señala López Mesa y que quizás los operadores jurídicos lo vemos seguido. Nosotros, ¿qué es la pérdida de chance? Es la probabilidad de haber perdido la probabilidad de haber sido curado. Porque no sabemos si esta persona, de haber sido atendida, se hubiese salvado. Entonces, muchas veces los jueces se confunden y condenan por la totalidad del monto reclamado, cuando hay que condenar por la pérdida de chance o chance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos con certeza si la persona se hubiese salvado. Pero lo que sí sabemos, que perdió la chance, la probabilidad de que si era atendido con premura, quizás se hubiese salvado. Eso es la pérdida de chance. Entonces vemos que la Cámara modificó en cuanto a la responsabilidad atribuida por la pérdida de chance. Porque si uno condena por el monto total, nosotros no podemos saber si se hubiese salvado o no. Lo que perdió es la posibilidad de salvarse. Y el mismo caso, el médico de guardia y la clínica donde ingresó un hombre por un infarto son responsables en el caso en un 50%. Así lo consideró. O sea, en vez, si uno reclamaba 100.000, por dar un ejemplo, la pérdida de chance, bueno, el porcentaje después hay que adaptarlo, entonces se lo condena por 50.000, porque no es por todo el año total. Por la pérdida de chance de curación del paciente, quien posteriormente falleció, pues se acreditó que ante la situación de emergencia en que se encontraba el paciente, aquellos se negaron a brindarle asistencia médica, invocando la inexistencia de convenio entre el establecimiento médico y la empresa de medicina prepaga a la que estaba afiliado, derivándolo a otro nosocomio, lo cual lo privó de asistencia médica inmediata durante un lapso que pudo ser decisivo para que salvara su vida. Es decir, no tenía el carnet, no estaba afiliado y no lo atendieron. Ahora, recuerden que con el Código Nuevo, en el 1708, dice que hay daño cuando no estuviera daño cuando no está ajustado el obra. Ya está receptado en el nuevo código y en otros artículos más. Y vemos que el médico, dice, se encuentra obligado a prestar asistencia profesional a toda persona lesionada cuya vida corre peligro, ya que no solo lo constriñe su juramento hipocrático y las normas citadas, pues de lo contrario estaríamos en presencia de un ilícito civil. Vemos cómo la jurisprudencia dice, los médicos tenían el deber legal, porque el fallo es del 2012, pero bueno, ahora tenemos el 1708, el 1716 del Código Nuevo, pero también teníamos el 1109 en el Código Civil, que es toda persona que por su culpa o negligencia ocasiona un daño, tiene el deber de repararlo. Y además también la ley 17.132 del ejercicio de la medicina. Pero
fíjense cómo los jueces aluden, dice, no solo lo constriñen las normas, sino el juramento hipocrático, lo cual también me remonta al Código Nuevo en el artículo 2, que dice que el derecho está integrado no solo por normas, sino por principios. Noten ustedes, si tienen un Código Civil y Comercial de la Nación a mano, que Vélez Sarsfield, si lo comparamos, tenía 2 títulos preliminares, y Vélez Sarsfield hablaba de las leyes, título 1, y de los modos de contar el intervalo del derecho. Ahora, fíjense en el Código Nuevo, que el artículo 1, primero, alude a derecho, y recién en el artículo 4 está la ley. ¿Por qué? Porque bajo el paradigma del Estado de Derecho neoconstitucional, hay una ruptura de la sinonimia, que esto lo explica muy bien el doctor Ameal en los cursos de posgrado, hay una ruptura de la sinonimia entre derecho y ley. Ya el derecho no es más como en la época, en la escuela de la exégesis, que se rendía un culto a la ley, que los juristas franceses decían, yo no conozco el derecho civil, enseño el Código de Napoleón, que el Código de Napoleón era autosuficiente, que rara vez se hacía referencia a la Constitución. Entonces, en ese paradigma del Estado de Derecho legal, donde reinaba el culto de la exégesis, donde el juez era un mero reproductor de la ley, y el productor de la ley era el Parlamento, basado en el dogma rusoniano de la infalibilidad del legislador, y donde el juez tenía poco margen. Fíjense el rol que tiene el juez, también se los valores y a los principios jurídicos. Esto quiere decir que el derecho se ha constitucionalizado, como dice Luquer, un jurista francés, el derecho constitucional ha penetrado en todas las disciplinas. Ahora es raro que una sentencia no haga referencia a la Constitución, a diferencia de lo que ocurría en la escuela de la exégesis, y lo que se le exige al juez ahora es un rol proactivo. Y si nosotros no conocemos bien que estamos bajo el nuevo paradigma del derecho, del Estado de Derecho constitucional y no del Estado de Derecho legal, donde hay una conexión entre la moral y el derecho, esto viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi, para juzgar a los jerarcas nazis, con la Constitución de Bonn, la ley de Bonn, la Constitución alemana, no se podían aplicar las normas retroactivamente. Entonces, Radbruch tiene una fórmula que es: la injusticia extrema no es derecho. Para juzgar a los jerarcas nazis, porque los jerarcas nazis estaban amparados, por ejemplo, en los fallos de Die Mauerschütze-Prozesse, que eran los fallos relacionados con el muro de Berlín, que disparaban a las personas que se acercaban, y ellos, cuando lo juzgaron, decían, pero yo estoy amparada por la ley de Hitler, que me autorizaba a disparar. Y se le responde con la fórmula de Radbruch, que toma Alexis: la injusticia extrema no es derecho, porque la ley retrocede ante el derecho. Y esto está plasmado en las constituciones que se sancionaron luego de la ley de Bonn de 1949, y que es la primera ley que dice que los jueces deben atender al derecho y a la ley, no solo a la ley. Esto, el Estado de Derecho neoconstitucional nos influye a nosotros, tal es así que, como les decía, que fíjense que el artículo 1 del Código Nuevo alude al derecho y el artículo 4 alude a la ley. Y el Código de Vélez tenía 2 títulos preliminares que aludían a la ley. O sea, ya no es más el culto al texto de la ley, ni el juez se humilla ante la razón de la ley, como decían los juristas franceses. Entonces, por eso, como el derecho está constituido, se dice que el derecho ahora está principializado, está axiologizado. Esto lo explica muy bien Rodolfo Vigo en un libro que él se refiere, dice, de la interpretación a la argumentación, porque dice que hemos pasado en el Estado de Derecho constitucional a argumentar. Quizás una misma norma nos puede llegar a resultados diferentes. Por ejemplo, la Corte Suprema, cuando la ley de trasplantes, ustedes saben que había un hermano que le quería donar un órgano a otro hermano que estaba grave, y no llegó a cumplir los 18 años, entonces en la época de Kelsen
si hubiese dicho, bueno, no le alcanza, no tiene la edad, si hubiese fallado lo que no está prohibido, está permitido y esto está prohibido. Pero ¿qué hace la Corte? La Corte, como dice el artículo 2, toma la finalidad de la ley. Dice Lorenzetti que con el artículo 2, cuando se incluyó la finalidad de la ley, Lorenzetti dice que había juristas que querían incluir el espíritu de la ley. Y si nosotros incluimos el espíritu de la ley, tengo que buscar la voluntad del legislador, que es heterogénea, y digamos, como dice el filósofo Coyne, es muy difícil que un código pueda contener la plétora de problemas que se pueden suceder en la práctica. Recordemos que el Código Prusiano tenía 14.000 artículos, porque se le habían encomendado a los juristas que previeran toda la casuística posible, pero eso no es posible prever todo, por eso es un código abierto, de tipicidad abierta. Entonces, si bien la ley debe interpretarse primero por sus palabras, dice el artículo 2, pero también alude a la finalidad. Entonces, cuando alude a la finalidad, y después a los principios y valores jurídicos, esto permite también incluir el juramento hipocrático, ya no como norma legal, sino como una directriz de ética. Entonces, por eso vemos que los jueces dicen, en este fallo que traje, aluden al juramento hipocrático y a las normas citadas, por supuesto, a las normas legales. Pero ya vemos que estamos en este paradigma del derecho, el derecho constitucional. El Estado de Derecho neoconstitucional o constitucional, llaman algunos. Y para finalizar este tema, recordemos que Ciro Caldani, el filósofo, dice que si nosotros no comprendemos este nuevo paradigma, es como el burgués gentilhombre de Molière, que hablaba en prosa y no lo sabía. Entonces dice, es muy triste no saber el nuevo rol que tiene el juez, el rol del juez proactivo. Bien, entonces habíamos visto que el sesgo paternalista perduró 25 años. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar en nuestra jurisprudencia este sesgo paternalista? Recordemos el caso Bahamondes. Marcelo Bahamondes, testigo de Jehová, sufre una hemorragia digestiva, lo interna en una institución de salud, requería una transfusión sanguínea que él no aceptaba por contradecir esta práctica médica a sus convicciones religiosas. Los médicos, apegados a una tradición paternalista y priorizando su deber profesional de velar por la salud y la vida del enfermo, consideraban que no transfundir ponía en riesgo la vida del paciente. El paciente priorizaba los preceptos de su religión que prohíbe recibir sangre. Según Pedro Hoftung, un juez marplatense, en términos bioéticos, diríamos que, así como los profesionales médicos estimaban su deber respetar el juramento hipocrático, vemos que también la doctrina alude al juramento hipocrático, y hacer prevalecer el principio de beneficencia, es un principio ético, que es lo bueno para el enfermo, según conocimiento de la medicina, el bien del paciente, el paciente procuraba que sus creencias y convicciones más profundas fuesen recetadas. Este era su bien, pese a poner en riesgo su salud o su propia vida. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Los médicos, a través de la institución, tramitan una autorización judicial para vencer la resistencia de Bahamondes. El juzgado de primera instancia concede inmediatamente autorización para la transfusión contra la voluntad del paciente. Bahamondes recurre la medida y la misma es confirmada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con sustento en que el derecho de mayor jerarquía es la vida humana, la que en conflicto con otros derechos o valores, hoy diríamos derechos fundamentales, debe absolutamente ser privilegiada. Y tildó la pretensión de Bahamondes como un suicidio lentificado que ningún tribunal podría convalidar. El caso llega a la Corte Suprema de la Nación y la Corte Suprema dispone a actualizar la información obrante en el expediente, y cuando le llega el informe de salud de Marcelo Bahamondes, surge que el paciente había evolucionado favorablemente sin que se le efectuara la transfusión. Por ende, la cuestión se tornó abstracta, que quiere decir que ya no había un caso, lo que la Corte Suprema llama caso, no se debía expedir porque el paciente se había curado. Así lo votó la mayoría de 5 ministros sobre 9 integrantes. Ahora, fíjense, a pesar de tornar abstracta la cuestión,
originariamente planteada, que esto hubiese finalizado en ese momento. ¿Qué dice la Corte? Ya adelanta y dice, las profundas cuestiones constitucionales que rodearon al caso, y teniendo en cuenta que situaciones análogas pueden reiterarse en el futuro, sin que en razón de los tiempos que demandan la sustanciación de los recursos la Corte probablemente no podría resolverlas en tiempo oportuno, porque es un caso de vida o muerte, es importante que el tribunal, como intérprete final de la Constitución, se expida al respecto. Con un fundamento común sustentado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y la dignidad de la persona, hoy recordemos que la dignidad de la persona está regulada en el artículo 51 del Código Nuevo, que Gersi en un momento cuestionó la ubicación porque dice que la dignidad y la inviolabilidad de la persona humana debería haber estado al principio. ¿Por qué persona humana? Porque se trata de usar la terminología de los tratados internacionales. Y bueno, volviendo a la Corte, algunos ministros de la Corte dieron prioridad a la libertad religiosa, Bogiano y Cabanea Martínez, otros hablaron de la fuerte autodeterminación y señorío sobre el propio cuerpo, los doctores Petracchi y Belucio, se pronunciaron a favor del derecho del paciente a rehusar determinados tratamientos médicos. A pesar de haberse desestimado el recurso por mayoría, 6 de los 9 miembros del tribunal se mostraron partidarios de la autodeterminación del paciente en lo atinente a decisiones relativas a su propia salud, mediante una sentencia que dice Pedro Jo, procesalmente atípica, porque si se tornó abstracta se expidieron en definitiva, pero que marcaría un hito definitivo en el camino del respeto a la dignidad y autonomía personal del paciente, tan caros a la bioética y a nuestra filosofía constitucional. Acá estamos viendo la transición. Entonces, ¿qué tenemos en el nuevo paradigma? El nuevo paradigma, la relación médica ha pasado así a basarse en el principio de autonomía y de libertad de todos los sujetos. Veníamos de un paternalismo. Recordemos que autonomía deriva del griego autos, propio, y nomos, regla o autoridad o ley. Entonces, hoy, la autonomía de la persona enferma es la capacidad de decisión del paciente en el contexto de su relación con el médico. La autonomía es esencial para el ulterior desarrollo del consentimiento informado, es la capacidad de autogobierno. En el año 2012 se vuelve a plantear un problema parecido. En este caso, el caso Albarracín y Nieves, Jorge Washington solicita una medida cautelar, porque su hijo necesitaba una transfusión, había sido herido de bala, se estaba muriendo. Pablo Jorge Albarracín necesitaba una transfusión, y el juez de primera instancia, fíjense que no es tan antiguo, en el año 2012, el juez de primera instancia, que ha quedado bajo el viejo paradigma, le otorga la autorización porque dice la prioridad es la vida. Entre la atención de dos derechos, valores o conflictos, derechos fundamentales, la libertad de conciencia y la salud y la vida, el juez de primera instancia le dio prioridad a la salud, lo cual es loable la intención, pero los jueces tienen que ajustar su conducta a la ley. Por supuesto a los principios y valores, pero ya la Corte se había expedido en Bahamondes. Entonces, la esposa de Pablo Jorge Albarracini apela, recurre la medida, y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revoca el pronunciamiento de primera instancia, deniega la medida precautoria. Esta medida precautoria era una solicitud de autorización para que se autorizara a los médicos tratantes de su hijo mayor de edad, internado en la clínica Basterrica, a efectuarle una transfusión de sangre que resultaba necesaria para su restablecimiento. Puede ser que ustedes me pregunten cómo puede ser que la Corte trate una medida precautoria cuando la Corte trata solamente sentencias definitivas. ¿Cómo puede ser que se aboque? Bueno, ahora vamos a ver por qué. La Corte dice, después de enumerar los derechos que se encontraban involucrados en la cuestión planteada, cuando tenemos un caso, esto no está escrito ahora, cuando tenemos un caso donde hay una tensión entre dos derechos fundamentales, es lo que Lorenzetti llama los casos grises,
se resuelven por principios, y como dice Alexis, que se resuelven por la ponderación, porque no los podemos subsumir en la norma, sino que se resuelven por ponderación, quiere decir por lo que se llama el peso de los principios. Entonces, acá la Corte plantea el derecho a la vida y el derecho a la salud, el derecho a la autonomía individual y la libertad religiosa y de conciencia. La alzada señaló que el paciente, cuando la Corte dice la alzada, se refiere a la Cámara. La alzada señaló que el paciente había dejado expresada su voluntad, lo había dejado expresado, si ustedes leen el fallo, en un documento que estaba certificado por un escribano. La mujer profesaba el mismo culto, y no había, la Corte dice, no se había probado que Pablo Albarracín hubiese revocado, porque por supuesto es irrevocable, ¿no?, las directivas anticipadas. Obrar en el expediente un documento que daba cuenta de las directivas anticipadas, son reguladas en el artículo 59 del Código Nuevo, aunque peligrase su vida. Y asimismo sostuvo que dichas directivas, que según el artículo 11 de la ley 26.509, que es la ley de los derechos del paciente, debían ser aceptadas por los médicos porque resguardaban el principio constitucional de libertad de autodeterminación, entendido como soporte de conductas autorreferentes, sin que se diera en el caso el supuesto excepcional de la citada norma que impide las prácticas eutanásicas. Ahora bien, la Corte trata el tema porque nos está diciendo, quizás cuando llegue a la Corte ya es tarde. Entonces, vuelve a repetir, como estaba en peligro la vida, y habían sido cuestionadas normas federales y la Constitución, entonces la Corte decide abocarse, a pesar de que eran unas medidas precautorias. Ahora bien, traje a colación un fallo que me parece muy interesante, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso se condenó al Estado boliviano en el año 2016. Y fíjense que esta mujer, fíjense lo que pasó. Dice, la decisión médica de practicar la esterilización de la actora, la ligadura de trompas de falopio, sin su consentimiento previo, libre, pleno e informado, estuvo motivada por una lógica de cuidado paternalista, que es lo que estábamos viendo nosotros, el paradigma anterior, y bajo la preconcepción de que la intervención debía realizarse mientras se encontraba en el transoperatorio de una cesárea, a pesar de que su caso no era de urgencia o emergencia médica, debido a que se partió de la idea de que ella no tomaría decisiones confiables en el futuro para evitar un nuevo embarazo, sin reconocerla como un agente moral de toma de decisiones, ni brindarle la oportunidad de sopesar las opciones que tenía a su disposición, anulando así su capacidad de decidir con base en su autonomía. La mujer se le ligan las trompas, estaba en la cesárea, no estaba en un momento para decidir, no se le brinda la información del consentimiento informado. Dicen, esta mujer quizás venga con otro, se vuelva a embarazar, vamos a hacer una ligadura de trompas. La ligadura de trompas de falopio, dice la Corte Interamericana, se trata de una decisión dentro de la esfera más íntima de la mujer. Por ello, la decisión de someterse a este método anticonceptivo quirúrgico y no otros menos intrusivos le corresponde únicamente a ella, no al médico ni a su esposo. Igual que la ley nuestra, le corresponde a la mujer. Esto con base en su derecho a la autonomía y libertad reproductiva. Entonces la Corte concluye que el Estado boliviano incumplió su obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia, en los términos de los artículos que cita de la Convención Americana. Acá hago una aclaración. La mujer acudió a los estrados judiciales, pero sin éxito. Entonces se lo condena al Estado boliviano y se le dice, usted tenía la obligación como Estado de garantizarle a la mujer que acudiera a los estados judiciales y sin discriminarla porque era mujer. Eso por un lado. Pero además se lo condena al Estado de Bolivia porque incurrió en un incumplimiento de su obligación positiva de tomar medidas para prevenir y remediar situaciones discriminatorias contempladas en los artículos que cita de la Convención de Belém do Pará, tan citada por nuestros jueces en el Foro de Familia,
que citan esta convención, que es para erradicar la violencia contra la mujer, pero también el Estado tiene que tomar medidas positivas. Recordemos el caso emblemático de Amazon, de la inteligencia artificial, que tomaba, cuando uno se postulaba, ustedes saben que la inteligencia artificial a veces con la caja negra no se sabe por qué toma decisiones, y por eso la inteligencia artificial que se intenta incorporar, que se incorporó con Prometea, ¿no? El sistema nuestro de 2017, se trata de que sea una caja que sea transparente, porque si no nosotros no sabemos qué decisión toma. Y el caso emblemático de Amazon, Amazon tomaba más varones que mujeres, es decir, había un sesgo discriminatorio. Y en este momento donde se está estudiando la perspectiva de género, donde está tan en auge el famoso techo de cristal a que está sometida la mujer, cuando le cuesta tanto que, digamos, en su carrera, le cuesta tanto tener las mismas condiciones de igualdad con el varón, es importante el análisis también de las sentencias desde la perspectiva de género. Por eso traje este fallo, y también para mostrar, cuando dice la lógica del cuidado paternalista, porque como decía Ciuro Caldani, es el Estado de Bolivia se quedó en el paradigma paternalista, al igual que el juez de primera instancia, que es muy loable, porque le quiso salvar la vida, pero estamos bajo un nuevo paradigma, ¿sí? Y eso no lo podemos desconocer, porque además es un dispendio jurisdiccional para la justicia, hacer este tipo de planteos cuando sabemos que se debe respetar la voluntad de la persona. Bien, si bien estamos haciendo referencia a la voluntad de la persona, en una conferencia que dio la doctora Sandra Díaz, profesora de esta casa, 11 de mayo de 2021, reciente, en el Instituto Superior de la Magistratura, cuando ella alude a la tensión entre la libertad de conciencia y la salud pública, dice, bueno, ya como hemos visto, tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pero ¿qué pasa con el tema de la vacunación? Y como nosotros ya tenemos una ley, que es la 27.491, la ley de vacunación del año 2018, había otras anteriores, en esta tensión, si bien en principio prevalece la libertad de conciencia, con respecto a las vacunas, en esta tensión prevalece la salud pública. Recordemos que el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Y en un trabajo que tiene la doctora Bisba en la ley online, muy profundizado para quien le interese profundizar en el tema de las vacunas, ella trae a colación el derecho comparado, donde un chiquito, los padres no lo quisieron vacunar y se le aplicó una multa, la familia apela, pero lo cierto es que se confirmó la multa, y si bien no se lo obligó al chiquito a vacunarse, pero no se le permitía el ingreso al jardín. Esto es a título informativo para que nosotros vayamos reflexionando sobre el tema. Entonces, nunca los derechos son absolutos, nunca puedo decir la libertad de decidir sobre el propio cuerpo es un derecho absoluto, porque si estamos en un estado de emergencia sanitaria, la ley de vacunación dice que entre el interés individual y la salud pública prevalece la salud pública. Bien. Ahora bien, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el libro tercero, sabemos que consta de 6 libros, pero en el libro tercero, referido a los derechos personales, título quinto, cuando alude a otras fuentes de las obligaciones, en el capítulo 1 alude a la responsabilidad civil. Y en la sección novena a supuestos especiales de responsabilidad. Entonces vamos a ver las normas que atañen a los médicos, con la jurisprudencia respectiva. En primer lugar, artículo 1768, importantísimo, profesiones liberales. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Ahora vamos a ver la segunda parte, que está referida más bien al ejemplo del bisturí eléctrico, pero primero vamos a ver esta parte
para que queden claros. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer y su responsabilidad es subjetiva. Bien, en los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación se alude que en Argentina el concepto de responsabilidad civil evolucionó de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización. Esto es, se puede leer al respecto en los escritos de Yvonne Lambert Febre, que Lorenzetti dice que incluso esto está ampliado. Esto es en lo que atañe a la evolución de la responsabilidad civil, que primero era un epifenómeno de la penal. Es decir, hoy importa la injusticia del daño antes bien que la injusticia de la conducta generadora, dice López Olacerri, porque el derecho contemporáneo mira del lado de la víctima y no del lado del autor. Es decir, en este momento la prioridad es que la víctima es resarcir a la víctima. Sin perjuicio de estas apreciaciones, que digamos, estoy de acuerdo, también tengo que decir que en la ley del consumidor, que la ley 26361, que en su artículo 25 incluye el artículo 52 bis en la ley 24240 del derecho del consumidor, es esta multa civil tan cuestionada, por ejemplo, por Sebastián Picasso, camarista de la Sala, tan cuestionada, esta multa civil, la mirada se posa sobre el dañador también. Entonces, lo que yo estoy haciendo, estoy ayornando, si bien es cierto que estamos mirando a la víctima, pero tengamos cuidado, cuando aplicamos daño punitivo relegado en la esfera del consumo, porque el artículo 1714 del Código Nuevo fue suprimido, el daño punitivo que iba a ser insertado para los derechos colectivos, también miramos al dañador. Es decir, yo los invito a que seamos lectores críticos de lo que yo digo, de lo que ustedes lean, porque si no tomamos la cita de autoridad, como decía Aristóteles, la cita de autoridad, y si todos decimos lo mismo, quiere decir que alguien no está pensando. Entonces, si bien es cierto, está bien, pero recordemos que el daño punitivo es una sanción pecuniaria, disuasiva, que mira al dañador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué, cómo llegamos a la responsabilidad, a la teoría del riesgo? En el Código de Napoleón no había, siempre se dice, no hay responsabilidad sin culpa, habrán escuchado en francés, pas de responsabilité sans faute. Bueno, esa frase, esa locución que tanto escuchábamos cuando estudiábamos, eso cambia a partir de 1896. ¿Por qué? Porque si la víctima no podía probar la culpa, había infinidad de damnificados que quedaban sin indemnizar. En 1896, el Tribunal de Casación, en el fallo Guisset-Cousin et Auriol versus Steffen, una explosión de una caldera en un barco por un vicio en la construcción provoca la muerte del maquinista Steffen en 1891, y es la primera vez que se condena al empleador en su carácter de guardián de la cosa. Nace así la teoría del riesgo, que propugna la responsabilidad civil independiente de toda idea de culpa. Esto lo vamos a ver después con el tema relacionado con el artículo 1768 que cité recién. Ahora bien, en la reforma introducida al Código Civil en 1968, la ley 17.711, incorpora la llamada responsabilidad objetiva por riesgo creado en los daños causados por el riesgo vicio de la cosa, que es el artículo 1113, y los artículos 1757 y 1758 del Código Nuevo, que en la norma que leímos recién, en 1768, dice que a los médicos no se les va a aplicar la teoría del riesgo, cuando, salvo que la cosa de la cual se valen sea viciosa. Es decir, si emplea el bisturí eléctrico y el bisturí eléctrico electrocuta al paciente, ahí sí se le va a aplicar la teoría del riesgo, que es el 1757. De lo contrario, no. Bien, esto igual ameritaría que profundizar más el tema. Pero bueno, habíamos dicho que el artículo 1768 establecía que las obligaciones de los profesionales liberales se rigen por las obligaciones de hacer. ¿Dónde las tenemos reguladas las obligaciones de hacer? En el Código Nuevo.
en el artículo 774, cuando alude a la prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir en realizar una actividad apropiada, independientemente de su éxito. El inciso A se refiere a una actividad que yo me comprometo a realizar, pero no con el resultado, realizarla diligentemente. Los incisos B y C aluden a las obligaciones de resultado con diferentes matices. La doctrina ha criticado esta diferencia, diciendo que debería haber habido dos incisos. Pero bueno, a los fines de esta charla y para avanzar un poco más, tenemos las obligaciones. Si bien no receta las obligaciones de medios, no la receta con esa palabra, pero en varios artículos y en este, el inciso A alude a la obligación de medios y el inciso B alude a las obligaciones de resultado. Ahora bien, el artículo 774, como dije, bueno, alude a las obligaciones de medio y de resultados, pero con ciertos matices. Recordemos que estas obligaciones no fueron sistematizadas por René Demaux, si bien no es el autor, pero fueron sistematizadas por él, que seguramente lo habrán visto cuando estudiaron obligaciones. La obligación de medios supone un compromiso de diligencia. El incumplimiento ocurre cuando el deudor omite prestar esa conducta calificada. El criterio legal de imputación es la culpa. Entonces, en general, los deberes del médico, en general, se asumen obligaciones de medio. ¿Y por qué se le imputa cuando es negligente? Porque el criterio legal de imputación es la culpa. En cambio, las obligaciones de resultado, el deudor se compromete a alcanzar el resultado. El factor de atribución es objetivo. López Mesas da como ejemplo, en la responsabilidad médica dice que da como ejemplo de una obligación de resultado lo que podría llegar a ser una vasectomía. Bien, pero en general las obligaciones de los médicos son de obligaciones de medio. Ahora bien, también es importante resaltar que el artículo 1723 del Código Nuevo alude a la responsabilidad objetiva y dice: cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el resultado del deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Si se comprometió, por ejemplo, como dice López Mesa, a realizar una vasectomía y no la hizo, no se asentó por la razón que fuera, ahí la responsabilidad sería objetiva porque el médico se había comprometido a un resultado. En cambio, en los demás casos se obliga a actuar con diligencia. Bien, entonces, resumiendo, obligaciones de medios. El deudor, si ustedes defienden a un médico, tienen que tener presente que el médico se compromete a realizar una actividad idónea y diligente en pos de satisfacer el interés final del acreedor, aunque sin asegurar o afianzar el logro del resultado anhelado por este. Quizás no se pueda salvar el paciente, quizás no se pueda curar, pero lo que tenemos que probar es que fue diligente. La no consecución del resultado esperado por el accipiens, o sea, por el acreedor, pero no prometido por el solvens, por el deudor, no genera per se la responsabilidad de este. Quien paga, quien cumple y se libera desplegando simplemente la idónea y diligente conducta comprometida, que eso es lo que tiene que probar el médico. Ahora bien, en la generalidad de los casos, como dijimos, la obligación que asume el médico frente al paciente constituye un deber de medios, otro sinónimo es un deber de diligencia. También algunos lo llaman deber de actividad. Pues aquel se compromete a prestarle una asistencia médica prudente y diligente ajustada a las reglas de la lex artis. No se compromete a curarlo. Entonces, vemos en este fallo que al no haber prometido el resultado querido o esperado por el paciente, al médico le bastará haber desempeñado una actividad prudente y diligente, aunque el enfermo fallezca. Bien, en cambio las obligaciones de resultado, que algunos magistrados según la doctrina considera que la cirugía estética es una obligación de resultado, en las obligaciones de fines o de resultado, el deudor se obliga a alcanzar el resultado esperado por el acreedor. Le asegura o garantiza que habrá de conseguirlo. De allí que la no obtención del resultado prometido se traduce en un cumplimiento que origina de por sí la responsabilidad del deudor. Una cirugía para embellecer me deja peor de lo que estaba, para los doctrinarios o los magistrados que consideran que es una obligación de fines, basta con el resultado, no alcanzó el resultado debido, responde. Entonces, vemos
en este fallo yo traté de seleccionar la jurisprudencia más reciente, el año 2020, vemos que en un fallo sobre cirugía estética, el doctor Racimo Salai, tras citar al juez Dupuy, afirma, desde otro ángulo, si bien se ha considerado por lo general que la obligación asumida por el médico no es de resultado, sino de medios, o sea, emplear la diligencia para su curación, la que no puede asegurar, se hace excepción, dice este magistrado, de algunos supuestos particulares, entre los que se cuenta la cirugía estética, en los cuales la obligación se considera de resultado, puesto que de no prometerse un resultado feliz al paciente, este no se sometería al tratamiento u operación. Y agregó que cuando se está en presencia de una cirugía estética estrictamente plástica, en aquellas hipótesis de operaciones de tipo cosmético que únicamente tiendan a embellecer al paciente como en la especie, y no de las que podrían considerarse reparadoras, debe aplicarse dicho principio, puesto que a las segundas, o sea, a la estética, debe considerárselas comprendidas dentro de las, a la cirugía reparadora debe considerárselas comprendidas dentro de las obligaciones de medios. Es decir, sí, me preguntan lo del PowerPoint, por supuesto que lo puedo mandar, de hecho lo hice para ustedes. Es más, los fallos tienen todas citas para que ustedes los puedan leer en profundidad, porque los fallos ameritan analizarlos de diferentes aristas porque tienen mucha riqueza. Yo de hecho, en realidad, tengo más de 100 diapositivas, pero yo, digamos, le mandaría hasta donde llegamos, y en un futuro taller las vamos analizando, porque no me gustaría mandarlas sin explicar. Sin ningún problema las mando. Pero lo que les quiero decir, ya que estamos al borde, al final de la hora, lo que les quiero decir es que hay cierta doctrina y magistrados que considera que es de resultado, con lo cual es bastante complicado probar la eximente, porque en la obligación de resultado hay que probar la fractura del nexo causal. En cambio, en la obligación de medios hay que probar que actuamos diligentemente y no el resultado. Razón por la cual, digamos, es un estándar un poco más elevado si tenemos magistrados y doctrinarios que están diciendo que la obligación estética es de resultado. Ahora, en el mismo fallo, fíjense qué interesante, Galmarini, citando al doctor, al camarista Ameal y profesor, Alterini, a López Cabana, en postura que yo comparto, que creo que es la acertada, Galmarini dice, aunque tradicionalmente la cirugía estética ha sido señalada como ejemplo de obligación médica de resultado, en la actualidad se hacen precisiones más puntuales y se la considera sujeta a criterios comunes. Se ha puesto de relieve que a lo sumo se sugiere que la obligación del médico podría ser apreciada con un criterio de mayor severidad, pero es inapropiado, dice Galmarini, calificarla genéricamente como de resultado, puesto que al igual que cualquier cirugía está expuesta a fracasos. Puede haber un tema de alergia, aunque se haya hecho una prueba de alergia, o sea, digamos, los organismos no reaccionan de todos de la misma manera, por eso considero que la postura esta es la correcta, pero por supuesto podemos disentir. Y como decía Pillon-Rivière, la heterogeneidad enriquece al grupo. Y Galmarini dice, en reiteradas oportunidades se ha sostenido que en las operaciones plásticas no cabe entender que el facultativo se obliga a lograr el resultado buscado por él y su cliente, y su paciente, diría yo, sino más bien a ejecutar con diligencia lo que la ciencia, la técnica y el arte médicos indican como conducentes para ello, según las circunstancias de las personas, el tiempo y lugar. Ahora vamos a profundizar. Pero fíjense en el mismo fallo, igual llegan a la misma conclusión porque estaba comprobada la mala praxis, pero de todas maneras nosotros tenemos que tenerlo muy presente, porque a la hora de defender al médico, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos magistrados que lo van a considerar una obligación de resultado, a la cirugía estética. Pasemos a otro fallo, 2019, Sala L. Cuando digo Sala L me refiero a la Cámara de Apelaciones en lo civil de nacional, ¿no?
El profesional médico, dice la sala L, el profesional médico cirujano estético, como cualquier otro, sabe que no puede prometer resultados. ¿Cuál? Yo coincido con esta postura. También lo sabe el paciente del nivel sociocultural medio. La obligación medical, dice, consiste en que la conducta científicamente considerada utilice técnicas usuales y admitidas por la medicina. Pero prometer resultados en un área, esto no es matemática. Bien, yo ya lo dejé traslucir, pero bueno, vamos a profundizarlo porque es importantísimo. ¿Cuál es la verdadera trascendencia de esta distinción de las obligaciones de medios y de resultados? Bueno, bien. Radica fundamentalmente en el factor de atribución, inmediatamente en la carga de la prueba. Me explico. En las obligaciones de medios, el factor de imputación es la culpa, y ella debe ser probada por el acreedor. Si yo digo que la obligación del médico es de medios, el acreedor, el damnificado, tiene que probar la culpa, que el médico obró con culpa, con negligencia, imprudencia, impericia. Bien. La responsabilidad del deudor es subjetiva del médico, y por lo tanto, este se libera, yo defiendo al médico, ¿cómo se libera? Demostrando su no culpa o falta de culpa, es decir, que obró diligentemente. Ahí tiene que apuntar la prueba, porque el médico no se compromete a obtener la cura del enfermo. Pero ¿qué pasa en las obligaciones de resultado? En las que la culpa carece de toda trascendencia, no importa la culpa. Si yo digo que la cirugía estética es de resultado y de repente aparece la mujer con toda una cicatrización queloide que quedó mucho peor, y si yo digo que es una obligación de resultado, el factor de atribución es objetivo. Por eso me voy a el deudor solo se libera demostrando que la no obtención del resultado obedece a una causa ajena que no le es imputable.